cómo instalar la Innombrable en el emulador de Yuzu. Hoy vengo a traerles un video tutorial y actualizado para los chicos de la Innombrable, ya que hace poco salió la update 1.2.1 junto con nuevos mods para esta misma versión. Si quieres jugarlo sin problemas en tu PC de gama baja, presta atención al video completo. Yo soy PokeRens y comencemos. Y como es de costumbre, no quiero empezar sin hacerles recordar que cualquier información sobre los videos que se suben al canal se los estoy dejando en el servidor de Discord. También contamos con un grupo de Facebook Yuzu para cualquier ayuda con sus emuladores, y ambos enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. Ahora primero sería dejarles los requisitos mínimos que necesita la Innombrable para correr a 30 FPS como mínimo, ya que es uno de los más pesados de esta consola, por lo que se requiere un procesador de 4 núcleos y 4 hilos. Puede ser una Core i5 de sexta generación hacia adelante o Ryzen de las primeras generaciones. De gráfica, una GTX 750 Ti de 2 GB o RX 550, gráficas de Intel y AMD respectivamente. De almacenamiento, un SSD por su velocidad de lectura y Windows 10 para mayor compatibilidad. Ahora sí, vamos con lo más importante, que sería la instalación de la Innombrable, su update 1.2.1 y sus mods de 30 y 60 FPS. Estos archivos se los estoy dejando como siempre en el Discord, así que no olviden entrarle, chicos. Ya antes de pasar con la instalación, les voy a mostrar los archivos que se van a utilizar en este video. Para eso tenemos la Innombrable, obviamente en archivo XCI o NSP. Tenemos su actualización 1.2.1 y los mods de 30 y 60 FPS exclusivamente para esta versión. Por si acaso acá también le he puesto 1.2.1 para que no se vayan a confundir, ya que si lo encuentran en Discord de repente se pueden ahí equivocar o algo así. También tenemos mods para la 1.1.2 en esa actualización pasada, mods que corrige, si no me recuerdo, las cinemáticas aceleradas, Dynamic FPS, el de la ultramano, pantallazo negros y otros más. Esto también se los estoy dejando en el de Discord, no se vayan a olvidar. Ahora, en este video vamos a utilizar el Yuzu Early 3754, una versión creo de hace un mes más o menos. Recomiendo que usen una versión de hace 2 o 3 meses, ya que las últimas a veces traen errores en algunos títulos donde se le puede cerrar el Yuzu de la nada, o de repente el juego no les abre y nada más. Así que preferible usen versiones de hace 2 o 3 meses, chicos, pasados, nada más. Ahora vamos a añadir un nuevo directorio de juegos para añadir la Innombrable. Acá solamente seleccionamos el archivo, disculpen, la carpeta, no el archivo. Algunos piensan que entrando a la carpeta van a encontrar el archivo y tienen que seleccionar. No, solo es la carpeta, nada más, chicos, donde está guardado. Le damos seleccionar carpeta y se va a instalar al toque el juego. Acá está en archivo XCI y pesa sus 16 GB. Y ahora vamos con la instalación del update 1.2.1. Pero si quisieran saber qué cosa es lo que ha solucionado esa nueva update, acá yo lo tengo en un blog de notas donde dice: se ha corregido un problema que a veces hacía que la pantalla parpadee intensamente cuando se colocaban grandes cantidades de sellos en el mapa. Otro sería que se ha corregido un problema que impedía a los jugadores obtener el contenido de los cofres. Y por último, si cierto evento no se activa al hablar con Coltin después de recoger todas las gemas de Bubble, la descarga de estos datos de actualización lo arreglará para que el evento se active. La verdad no tengo mucha idea sobre estos errores de aquí, porque ya hace un poquito más de un mes que no juego la Innombrable. Así que si ustedes han tenido alguno de estos problemas, bueno, acá ya está la solución para eso. Solamente instalan la nueva update y listo. Ahora para instalar solo vamos a ir donde dice archivos, instalar archivos en NAND. No se vayan a olvidar, por favor. Instalar archivos en NAND solamente es para instalar DLCs y updates. No se vayan a olvidar, porque a veces algunos veo que instalan los juegos por acá. Por acá no es, solamente es por acá donde dice añadir un nuevo directorio de juegos. Vamos a instalar la update, instalar archivos en NAND, y acá está la update, como pueden apreciar. Acá sí va a salir en formato de archivo, ya no va a salir en carpeta, así que lo pueden seleccionar, le dan en abrir. No va a salir este cuadro del medio, le damos en instalar, esperemos un momento de que se instale, no demoró nada como vieron ahí. Acá dice instalar resultados, un archivo recién instalado. Le damos en OK y acá, como pueden apreciar, acaba de aparecer lo que viene a ser la update, o sea, quiere decir que se ha instalado correctamente. Y por último vamos con la instalación de los mods de 30 y 60 FPS para esta última update. También quiero recalcar que usar el de 60 FPS no quiere decir que el juego va a correr a 60 sí o sí. Esto solo funciona si sus computadoras son lo suficientemente potentes para aguantar estos fotogramas por segundo. Dando un ejemplo, es como querer instalar un Windows 10 en un Pentium 4 de hace muchos años. Se puede instalar, pero la PC no lo soportará, así que esto es como un ejemplo. Ahora, si quieren instalar el mod de 60 FPS, como mínimo deben de tener una GTX 1650 acompañado de un buen procesador. También hago aviso que instalar este mod trae algunos errores, como el de cinemáticas aceleradas, pantallas negras al cambiar de arma y otros más.
que se solucionan con otros mods que también dejo en el Discord. La verdad yo recomiendo que lo dejen a 30 FPS ya que será más estable, pero eso ya depende de ustedes, chicos. Y ahora para instalar los mods solamente le damos clic derecho en el título, no se van a olvidar, y vamos a seleccionar donde dice abrir ubicación de los mods. Nos va a abrir esta carpeta toda vacía y acá vamos a copiar los mods. Para eso vamos a abrir la carpeta donde tenía ya los mods. Acá todavía no los he extraído, vamos a extraer ambos de acá, uno por uno por si acaso, mejor para no cometer errores. Ya tenemos uno ahí y el de 60 FPS. Extraer en una carpeta, no se van a olvidar, chicos. Y el único que van a copiar sería este archivo que está aquí dentro. Lo único que van a hacer es copiarlo aquí dentro, nada más, en la carpeta raíz del Yuzu. Lo mismo con el de 60. A ver si entramos adentro. No hay nada. Lo mismo con el de 60 y listo. Ahora, por ejemplo, si quieren instalar los otros mods, solamente le dan igual clic derecho, extraer en la carpeta de ahí. Entramos a la carpeta que se extrajo, Dynamite FPS, copiamos acá. Lo mismo para el último archivo. Sería este de aquí, también lo copiamos. Y eso sería todo. Una vez que hayan copiado ya los mods, esto lo cerramos y comprobamos si se han instalado correctamente los mods. Le damos clic derecho, propiedades. Y acá, como pueden apreciar, está, nombre del parche. Acá les saldría la lista de todo lo que han instalado, ya sea un mod, DLC o add day o lo que sea, chicos. Acá, por ejemplo, se acaba de instalar, pero como dije, yo recomiendo que lo dejen en 30 FPS, pero ya depende de ustedes. Ahora, si quieren usar, por ejemplo, 30 FPS, tiene que desactivar sí o sí lo que viene a ser el de 60 o viceversa. Lo mismo para lo que viene a ser las mods para reparar algunos errores, pero como no es para esta versión de Add Day 1.2.1, solamente era para la 1.1.2, la desactivan porque si no va a haber conflictos con el juego, así que no se van a olvidar. Ahora solamente le damos OK y esto fue todo en cuanto a la instalación de la Innombrable. Luego de este video subiré un pequeño testeo para ver qué tal nos va. Espero les haya servido, no olviden dejar su like para que YouTube siga recomendando mis videos. Cuídense y hasta la próxima.